Bienvenidos a Seremos Historia, un podcast de historia argentina, donde nuestro foco es hablar del pasado, investigar el pasado, no para extrapolar con el presente, pero sí para tener una mirada un poco más robusta de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y hoy tenemos un gran invitado, bienvenido, Jorge Remes Levinkov. Jorge, vos fuiste ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, ministro de Economía de la Nación Sí, durante la crisis del 2001, en el año 2002 en realidad. claro. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias por la invitación, un placer. Jorge, la verdad que un poco la idea es tratar de entender su mirada de la economía, de nuestra historia económica, cultural también. Y me sale arrancar con la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue que se jodió Argentina? Porque yo cuando voy preguntando es como que, bueno, hay un par de que son los sospechosos de siempre, ¿no? Hay algunos que hablan de 1930 como un momento en donde el viento de cola cambia y tenemos viento en contra. Em, Otros hablan de 1945-46, donde la justicia social entra a ser predominante y le gana a la disciplina fiscal. Otros ponen ahí el punto en el 75-76, 2001 también. ¿Qué piensa usted? A ver, cuando uno analiza la historia argentina, pongamos después de la 1860, que es cuando Argentina, 1860, 1870, va adquiriendo las fronteras que tiene hoy día y el sistema constitucional que tenemos, yo creo que hubo tres etapas, muy grueso, ¿no? La primera es desde esa época hasta 1930, que fue una época de economía abierta en el sentido de incorporar capitales extranjeros y mucha población. Mis cuatro abuelos vinieron de Europa entre 1895 y 1900, digamos, porque en Argentina los salarios eran mejores que los europeos o al menos de los países mediterráneos. Ese periodo, hasta 1930, Argentina creció más que el mundo. Y creció igual o más que los países que crecían mucho. O sea, tuvo una performance económica extraordinaria. El 30 fue un quiebre para todo el mundo, porque a partir de ese año los países más desarrollados comenzaron a tener políticas proteccionistas, se dejó de lado el patrón oro que fue característico hasta los años 20, estuvo la crisis financiera que fue terrible, los precios de las exportaciones cayeron y Argentina se descolocó, porque todo lo que Argentina vendía ya era más difícil venderlo y los precios eran la mitad. Y Argentina en esa época, en los 30, empieza con una participación mayor del Estado, precisamente para tratar de atemperar los efectos de la crisis internacional, y comienza a darle más impulso a la industria liviana, digamos. Mm. Y eso duró, después vino, eso con Perón se continuó, se aceleró precisamente por la justicia social que aumentaron los salarios, y Que ahí era una industrialización con foco liviana, en la industria de liviana. consumo. Sí, y con foco en sustitución de importaciones, o sea, era Exactamente. para Es atacar un mercado interno. claro. Y eso se complementa con Frondizi, años 58, 59, que incorpora más la industria pesada. La Metalmecánica. petroquímica, la hidráulica, los automotores, el petróleo. Mm. Em, y ese periodo de sustitución de importaciones
dura más o menos hasta mitad de los 70. Tanto es así que cuando Perón regresa al país, después de su exilio, él plantea que había que exportar, cosa que en su primer periodo de eso no se hablaba, era como un tema secundario. Y en ese periodo del año 1930 a 1975, pongámosle, hasta el Rodrigazo, Argentina creció un poco menos que el resto del mundo, aunque acompasó. Si, si lo comparamos con dos países también parecidos a la Argentina en el sentido de haber tenido una gran inmigración europea como es Australia y Canadá, nosotros nunca fuimos más grandes que ellos. En los mejores tiempos éramos el 70-80%, 80% de PBI per cápita, pero ya en el año 30 habíamos bajado y en el año 75 estaríamos en 50-60, digamos. El gran drama, me parece a mí, de Argentina empieza, estadísticamente hablando, 75-76, en estos últimos 50 años, ¿no? Que Argentina creció muchísimo menos que el resto del mundo, menos que América Latina, menos que África, digamos. Fue un país de un comportamiento pésimo. Ahora, yo acepto la historia como un proceso acumulativo de malas o buenas decisiones. No es que la crisis o la decadencia empieza precisamente en 1975, eso no se puede. Tiene que haber algunos componentes. Yo he leído, investigado, buscado y no hay nada acabado, digamos. Pero ahí en el 75, que es el Rodrigazo, es como que se desbanda todo, ¿no? Es como que hay Claro, una crisis que es que hay una inflación enorme cuando Celestino sí, Rodrigo hace como un ajuste ortodoxo, libera los precios. y mal hecho. Estaban, ¿por qué mal hecho? Mal hecho porque cuando vos tenés un problema de precios relativos Sí, clave, en el sí. sentido de tarifas, salario, Que tipo de estaban siendo cambio. retenidos para el pacto Es social cuando exactamente, había una inflación en el mundo por la crisis del petróleo. Sí. exactamente. Y él Entonces, entra y libera. lo que nosotros estudiamos mucho, Rodrigo, para no hacer lo mismo en el 2002. Mm, Cuando vos devaluás, que todos sabemos que tiene un impacto sobre los precios de toda la sí. economía, no podés aumentar salarios y tarifas a la misma proporción. Porque si aumentás los tres precios claves de la economía, suponte al 100%, los precios de la economía aumentan 100%. Mm, Con lo cual no te sirvió de nada. Nosotros lo que hicimos fue devaluar, o el mercado, pues no teníamos reservas como para sí. intervenir, pero los salarios y las tarifas no la aumentamos. Mm, Con lo cual tuvimos una devaluación real mm. y eso permitió que tuviéramos un aumento de precios en abril del 2002, pero a fin de año cerráramos con 3% anual de inflación. Pero, Entonces, lo que voy es que lo que hizo Rodrigo, por más liberal o ortodoxo que se sí, autodefine, sí. lo hizo mal. Porque devaluó e al día siguiente aumentó tarifas y el tipo de cambio y los salarios. Pero le hago una pregunta, porque usted me compara con en el 2000, el 2002. Pero durante el Rodrigazo es como que se venía, ya había una inflación alta dando vueltas. O sea, yo lo que digo es, En el mundo y sí, en Argentina también, se estaba reprimiendo, se sí, tuvo un buen año en el sí, 74, pero venía. sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. si uno tiene inflación ascendente y devalúa, la Sí, inflación se alienta más. En el caso del 2001, y mi pregunta viene por ahí, nosotros veníamos de 10 años sin inflación. sí, Entonces, ¿qué suele pasar? Cuando uno devalúa, hay una inflación, digamos, sí. por la devaluación, pero después vuelve a acomodarse los precios. Siempre y cuando vos tengas control de la base monetaria
y de las otras variables, porque si no se espiraliza. Si nosotros en el 2002, después de la devaluación, inmediatamente hubiéramos aumentado tarifas y salarios, la inflación no bajaba, aumentaba, porque se empieza a ¿Y por espiralizar. qué no tuvieron presión o políticamente lo pudieron sostener? Porque generalmente lo que suele pasar, que es lo que le pasó a Celestino Rodrigo, es que ellos habían cerrado las paritarias en creo que 38% y fue el primer, digamos, Sí, gran paro general sí, que se le sí. hace a un A gobierno Isabel, peronista claro, y tuvieron que liberar y claro. aumentaron los salarios al 100 y ahí empezó la espiral de nuevo. ¿Ustedes por qué no tuvieron esa presión en el 2001 para aumentar, En el digamos, 2002, sí el 2002, perdón? la tuvimos. El tema, yo creo que la situación de aquella época era muy, muy seria, ¿verdad? Porque habían Sí, pasado varios sí, presidentes, sí, hay una crisis social muy sí, fuerte, y de alguna manera yo pienso que, y pensaba que el miedo ordena. sí, Lo decía Borges, no nos une sí, el sí, amor sí, sino sí, el sí. espanto. Sí, bueno, le pasó lo mismo a Menem en el 89. Claro, entonces cuando nosotros anunciamos el programa el día 5 o 6 de enero, inmediatamente me vienen a ver la de la CGT, Mm, básicamente Dar, el hermano, digamos, sí, que era de la alimentación, no el que sí, está ahora que es de salud. Y yo ya lo conocía. Entonces me pide que le explique más o menos qué es lo que iba a pasar. Y yo le comenté, y un poco lo que le dije es que había que buscar algún otro mecanismo para no aumentar, para compensar el no aumento de salarios, porque mm, nosotros no podíamos aumentar salarios por lo que había pasado con Rodrigo. sí, Y entonces me dice, mira, dice, yo creo en vos, estoy de acuerdo, pero tenés que explicárselo a la CGT. sí, Yo dice, yo si vos querés, yo te armo una reunión del Congreso Confederal, 700, 800, 900 delegados de todo el país y de todos los gremios, y si no te dicen mal, no te chiflan y no te dicen malas palabras, aprobaste. aprobamos. Dice, lo aceptamos. Y entonces yo voy a la CGT y le expliqué. Y hubo aplausos, nadie me criticó, con lo cual no hubo aumento salarial. Pero ¿por qué fue que hubo aplausos? ¿Porque usted era de No, un gobierno peronista? ¿Porque no había porque, historial inflacionario? Porque hay algo también que es importante. Si uno no tiene la inflación en la cabeza, es diferente la conversación que si uno tiene la inflación en la cabeza. claro, pero no te olvides que ya en esa época la desocupación era 18% Sí, correcto. y que los salarios de los últimos 3 años, que la recesión empezó a mitad del 98 y los salarios habían caído. Bueno, dicen que hay sorprendentemente, cuando hay pleno empleo, hay mucha más conflictividad que cuando hay desempleo. Esa es la curva, famosa curva de Sí. Phillips, pero eso se está dejando de ¿En lado ya. serio? Sí, Pero es sí, como sí. que cuando hay desempleo la gente no quiere perder el empleo, entonces no rompe. En parte es Tiene así, ¿no? sentido, tiene Hay sentido. desempleo, tienen miedo y se Sí, calman. claro. Pero veníamos de 3 años muy Sí, malos, sí, de mucha recesión. El PBI cayó 20% sí, entre puntas. sí. Entonces, y además nosotros siempre tuvimos vinculación con los gremios y nunca digamos, con los gremios uno siempre tiene que tener relación, pero lo que no hay que hacer nunca es engañar. Y yo le dije todo lo que yo pensaba, tal cual, y yo lo que le decía es que si zafábamos los primeros meses, después la economía iba a empezar a crecer. Sí, Y de hecho empezó a crecer a los sí. 4 o 5 meses. Y no hicieron paro. Y con las tarifas teníamos la ventaja de que ellos, la época de Menem, le habían permitido actualizar por inflación norteamericana. Mira, Y las tasas de ganancia de las empresas privatizadas en el año 2001 fue en general todo el periodo, ¿no? Pero digo 2001 que era momento crítico, 17%.
Y el resto de las grandes empresas industriales y demás, cero de ganancias o 3% de ganancias. O sea, ellos tenían margen como para congelar tarifas y es lo que hicimos. Lo llevo un poquitito para atrás. ¿Qué opina de la convertibilidad? La convertibilidad tenía un par de pecados originales, digamos. Cuando se lanza la convertibilidad, yo era ministro de Economía en la provincia Sí, con usted entra con Antonio, Cafiero, con en Cafiero, pleno, claro, en en pleno, pleno lío. Y con Cafiero hablábamos mucho, porque él era sí, economista, incluso hizo un artículo sobre que yo tuve algo, lo ayudé a hacerlo, digamos, pero era puño y letra de él, básicamente. Él lo que planteaba era que era la vuelta al patrón oro. sí, El problema de la convertibilidad es que uno pierde el instrumento cambiario y monetario. mm, Y en un país que se tiene que desarrollar, yo creo que merece tener todos los instrumentos disponibles. mm, Eso por un lado. Por otro lado, para que la cosa sea consistente, tenían que tener acceso al mercado internacional de capitales, sí, como todo plan liberal. como todo plan liberal. Y además, el sector público tiene que estar más o menos en equilibrio para no generar mayor demanda, Sí. digamos, que no se cumplió. Bueno, en el primario estuvo ahí, Sí, bueno, ¿no? pero con las provincias más Al final, al final, los últimos 3 años, sí, vos estabas con al 3-4%. final sí, Y tenías un problema de deuda muy importante, que sí, Cavallo ya con De la Rúa, no sé si te acordás, los préstamos sí, garantizados y los sí. préstamos, el tramo uno al 15% de tasa de interés, lo cual es insostenible eso. Eso fue Sí, 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 2001. sí. Entonces, la convertibilidad yo creo que servía al principio, pero ya con la crisis mexicana del tequila en el 95 se podría haber ido flexibilizando. Ahora, el, claramente el tipo de cambio fijo 10 años, creo que juntamos a 10 personas de No, todos los ámbitos claro, y todos te dicen que estuvo mal. claro, De hecho, el mismo Cavallo te dice que en el 97 deberías haber liberado porque tenías claro. apreciación cambiaria. Pero, Sí, pero perdón, él dijo eso, pero cuando él fue ministro no liberó y creó un montón de sustitutos que eran muy marginales de los programas de competitividad. pero si hasta De la Rúa ganó una elección por eh, no salir del 1-1, la gente no quería salir del uno a y no uno, lo era quería salir. imposible Está salir del bien, pero 1-1. nunca hay, ¿por qué hay que hacer lo que dice la gente? No, no, qué sé yo, y bueno, qué sé yo, una democracia. No, pero no, no, no. Porque Un- ahí sí, fue un claro, tema y yo importante, estuve muy porque usted presente en estuvo del eso, otro claro. lado. Y nosotros decíamos que había que salir de la convertibilidad y renegociar la deuda. Y de la Rúa decía que había que bajar el déficit fiscal y desregular el mercado laboral. Esas eran las dos Correcto, posiciones. correcto, Y uno tiene que leer las demandas de la sociedad, las tiene que procesar y tiene que hacer lo que considera que hay que hacer. La gente mira bien en el corto plazo y uno, si es sí. dirigente, tiene que ver el corto pero también el largo Hmm. plazo. Dirigente quiere decir dirige gente, uno no puede ir a la calle, es como si uno, por ejemplo, cuando hubo una inundación acá en La Plata o ahora en Bahía Blanca, dice a la gente que es lo que hay que hacer. No, tiene que ir un ingeniero hidráulico que estudie y diga, no, mire, hay que hacer un canal acá, acá o más allá. Con la convertibilidad ha pasado lo mismo. Efectivamente la gente quería la convertibilidad porque era estabilidad, Sí, pero no daba más. El país se endeudó y entró en una recesión terrible por estar en la sí. convertibilidad. Ahora, Nosotros se lo dijimos y perdimos. ahora le hago una pregunta. Porque cuando uno lo escucha a Cavallo, la convertibilidad no es del tipo de cambio fijo. La convertibilidad era la libre conversión de dólar a peso. Y si uno ve, la convertibilidad no es más que un reflejo de Latinoamérica de planes de estabilización exitosos de los 90, en donde usted tiene el PES en México, que arranca en 1988, el plan real en Brasil, Ujú.
de 1994, el convertible de Argentina. Y los tres fueron exitosos. Perdón, la comparación es con el Austral para los 80, ¿eh? No, bueno, pero El de Cardoso y el de Cardoso y el de convertibilidad son de los 90. No, de los 80, fines de los 80. ¿El de Cardoso? ¿El de Enrique Cardoso? Y El Plan sí, Real, sí, 1994. 1994. Sí, justo antes del tequila. Tuvo creo que se llama Plan. El El Cruzeiro, cruzado. Cruzeiro Sí, sí, fue sí, en lo. O claro, sea, eco. en los Sí, 80 hubieron planes de claro, eso. estabilización que no salieron bien. Claro, El claro. Cruzeiro, Claro, y el en los Austral 90, y el, y claro. el, y el PSE de México. Después fueron los exitosos. Claro, claro, Había terminado la guerra, la Guerra Fría. claro. Estados Unidos era una potencia, neoliberalismo. Todos, el mexicano, el brasilero en el 99, el mexicano en el 94, salieron flexibilizando, o sea, Sí, liberando el tipo de cambio. sí. Algunos generó una crisis un poquito peor, otra mejor, pero liberaron el tipo de cambio y después se acomodó. Sí. El peso mexicano arrancó valiendo 2 más o menos en 1993, hoy vale 17. El real brasilero arrancó valiendo 1 en el 94 y vale 6. Ujú. Nosotros arrancamos Con uno, con digamos, 1, estamos pero sí. ¿no era una opción salir de la convertibilidad liberando el tipo de cambio sin especificar? No. ¿Por qué? Porque O sea, no noso- sería, eso sería, o sea, liberar el tipo de cambio sin especificar sería lo mismo que hicieron Brasil y México. es diferente por la distancia que había cuando 2001-2002 entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. Y además, nosotros no teníamos reservas como para sostener un tipo de cambio. El tipo de cambio futuro en diciembre del 2001 en Montevideo era de 2, Sí, se duplica. sí. Que finalmente después se triplicó porque nosotros no podíamos intervenir en el mercado, pero Sí. vamos a suponer que se duplica. Y le pongo otro supuesto. ¿Y por qué tiene que intervenir en el mercado? Bueno, nosotros no intervinimos. Por eso, no Se fue a intervengan en 3, el no mercado, se intervenimos. libera. No intervenimos. Se fue a 3, el minorista 3,5. Sí, Pero pongamos 3 para simplificar. sí. El que tiene depósitos en pesos triplica su stock. Sí, Y la familia que debe 1 o la empresa que debe 1 y pasa a deber 3 se funde. sí. Nosotros hicimos... Perdón. Si justo tiene que pagar todo cuando vale 3, pero puede fluctuar y quizás cae a 1,50. Es un supuesto, Por eso. supuesto que no se dio, pero que además le da una incertidumbre a las familias y a las empresas descomunal. Descomunal. Nosotros lo que hicimos fue lo que hizo Roosevelt en 1933, cuando gana las elecciones en Estados Unidos, que durante el primer año Roosevelt acumula todo el oro que tenían los ciudadanos norteamericanos, amonedado o en barras. Una vez que tiene todo el oro en la Reserva Federal, Roosevelt devalúa el dólar y sale del patrón oro, lo devalúa 70%. Sí. De 16, 17 dólares la onza Troy, lo pasa a 35. Sí. Entonces, hay juicios. Sí. Los ahorristas quieren cobrar por 35 y los empresarios quieren pagar por 16. Claro. Que es lo que pasó también con Correcto. nosotros. Sí, la devaluación, o sea, habían dos caminos. O se sostenían los contratos o se especificaban. Claro. En uno ganaba uno, en otro ganaba el otro. Claro. Entonces, que en Estados Unidos hubo juicios, Sí. y la corte rápidamente se expidió. Muy rápido y cortito. Sí. Nadie puede ganar sin hacer nada.
por los ahorristas. Sí. Nadie puede triplicar su fortuna sin haber hecho nada. Y nadie puede dar más por una cosa que la cosa misma. Si alguien compró una máquina en 1, tiene que pagar por 1, no por 3, porque el tipo de cambio se devaluó. Nosotros tuvimos que hacer una especificación llamada asimétrica, porque Duhalde en su discurso presidencial, cuando asume la presidencia, dice que se van a devolver, a los que tenían dólares se le van a devolver los dólares. Y yo no lo había escrito eso. Entonces, para tratar de enmendar un poco, pusimos 1.40. ¿Por qué 1.40? Porque nosotros habíamos salido con un tipo de cambio fijo para probar el mercado de 1.40 durante enero, y eso en febrero lo liberamos. Pero el primer mes era 1.40. Entonces, lo que hicimos fue darle 1.40 a los depositantes y actualizado por un índice de precios. Pero en términos de poder adquisitivo, los ahorristas ganaron 40%. En términos de poder adquisitivo en pesos. En dólares, cuando uno hace la suma, hubo una merma de un 15%. Pero no teníamos alternativa. El ratio dólares-pesos, ¿cuánto daba en ese momento? ¿Medio por la base monetaria? Sí. O sea, lo que sostenía el 1 a 1. Calculo que en su momento había más pesos que dólares. Lo que pasa es que, un poco vos lo dijiste. Porque lo que no entiendo es, o sea, no era 3 a 1 eso era 1.4, 1.5 a 1. Entonces como que uno libera, bueno, quilombo, pero pues el mercado... Baja. Sí, pero nunca sabes cuándo baja. Y bajó porque nosotros tuvimos una política fiscal y monetaria muy ortodoxa. Sí, el gran Mario Blecher, ¿no? No, digamos, eso lo sacamos por ley. Que para el año 2002 solamente se podían emitir por 3.500 millones de pesos. 1.000 millones para el sector público y 2.500 para redescuento de los bancos, por ley. Y por ley pusimos también de que cada 3 meses el presidente del Banco Central tenía que ir al Congreso a explicar qué es lo que había pasado. Pero eso fue la única opción que había, porque si no... La economía no arrancaba. Nadie puede arrancar una economía con las empresas quebradas. Y hubieran quebrado si hubieran tenido que triplicar su deuda. Porque cuando triplicás la deuda, con el resto de la economía más o menos funcionando con los mismos precios, el ratio de deuda-patrimonio se te va al diablo. Pero le hago una consulta, y comparándolo con Brasil, la devaluación de Brasil en el 99. ¿Por qué Brasil no tuvo que especificar sus contratos? O sea... No, que el problema es que nosotros lo teníamos dolarizado. Y ellos no. Ellos no. Ellos no tenían toda la economía dolarizada. Incluso hoy día Brasil tiene una deuda, pero básicamente en su moneda. Sí, eso es verdad. Argentina, tradicionalmente, de los últimos 30 o 40 años, el dólar es como una economía bimonetaria, digamos. Mentalmente uno piensa en dólares, ¿no? Ahora, quiero responder un cachito a la pregunta anterior, la primera, que no terminamos, me parece. Estadísticamente el año 75-73 es una ruptura. Y todo lo que pasó después determinó que el crecimiento argentino sea bastante inferior al resto del mundo, ¿no? Lo que no está claro, y sigue el debate, de por qué llegamos a donde llegamos. Cuando uno lee, y vos habrás leído muchísimo por tu formación, no hay todavía un libro que pueda sintetizar y que sea asumido por buena parte de la sociedad de que ahí empezó el problema, de cuándo se jodió Argentina, o en el libro de la Catedral de Vargas Llosa, ¿no? Eso no se sabe. Es una estupidez, decir que el problema empezó con Perón. Porque Perón efectivamente entre el año 46-48 hizo una política redistribucionista, había reservas, bueno, y aumentaron los salarios,
que venían muy, muy atrasados y también se les dio el domingo libre, sábado a la tarde libre, etcétera, ¿no? Pero cuando la cosa se puso mal, digamos entre el año 49 y 51, Perón en el año 52 sacó un plan de estabilización y de aumento de la productividad y el ahorro. Y que terminó muy exitosamente. En solo un año. Exactamente. Y cuando se produce el golpe de Estado, realmente el golpe de Estado fue una cuestión política, no fue económica. El del 55. El del 55, sí, correcto. Porque la economía funcionaba, estaba bien la economía, digamos. Correcto. Pero no se puede atacar a Perón de que el problema comenzó ahí, porque si uno analiza del 46 al 73, o entre el 55 y el 73 pasaron 18, 20 años donde el peronismo no tuvo nada que ver y la economía no avanzó nada. Digamos, si el peronismo hubiera sido Perón, hubo 20 años entre gobiernos semiconstitucionales y dictaduras donde el peronismo no tenía ninguna actividad. Incluso el peronismo ni lo invitaban a las elecciones, digamos, y cuando se reforma la Constitución con el artículo 14 bis en el año 57, al peronismo tampoco lo dejan votar, y hubieron 20 años que si Perón hubiera sido el responsable de todo lo que pasó, lo hubieran cambiado, y no lo cambiaron. Y le dieron mucho más poder a los sindicatos, porque la ley de huelga irrestricta es del año 57 y las obras sociales que le dan a los sindicatos no fue Perón, porque Perón hablaba de la salud pública con Carrillo, fue el gobierno de Onganía. Entonces, es un problema ideológico decir Perón fue el responsable. No fue, obviamente que no, acá no es que estamos buscando un responsable, es como que la búsqueda es entender en qué momentos se hicieron qué cosas que quizás si se hacían de otra manera podrían haber tenido otro resultado. A mí, por ejemplo, lo que me pasa con Perón, a ver, yo creo que culturalmente vivimos en un país donde la justicia social es más importante que en el promedio de los otros países, o sea, culturalmente es más importante. O sea, vos vas a un país, a Chile, y no es tan importante como acá. Hay mayor equilibrio entre la acumulación de capital y la distribución. Acá culturalmente es como que, bueno, y es algo que se vota y bueno, está bien. Ahora, tampoco se lo puede culpar a Perón por querer buscar una estrategia de industrialización, porque lo que pasa en el 30 es que la pampa gringa, que era tan requerida por el mundo, dejó de ser requerida por el mundo y los términos de intercambio favorable eran para los países industriales. Y tenía todo el sentido del mundo tratar de armar una estrategia industrial como se armó con Perón, como se armó con Frondizi. Ahora, sí es verdad que las ventajas comparativas que te dan la pampa gringa, no sé si te las daba la industrialización de Argentina. Uno se pone a pensar y dice, un país industrial exitoso y tiene que ser un país con mucha población, con salarios bajos, con socios cerca muy ricos, con energía barata. Es como que uno se pone a pensar y dice, bueno, pero tampoco es que había otro plan alternativo. Sí en donde quizás hay cierta responsabilidad es, se armó una industria nacional sustitutiva, que cuando uno la hace rodar, llega un momento que pasa lo que pasó desde el 49 al 52, se queda sin dólares. Claro. Y que a todos les pasa lo mismo, ¿no? Entonces ahí es como que yo creo que del 45 al 75 estamos intentando ser industriales, vemos que no podemos y en el 75 se rompe todo. Y en el 75 es como que ya hay una herencia. Porque, qué sé yo, Martínez de Oz, sacando la dictadura,
plan liberal gradualista con apertura financiera. Sí, Volcker sí. levanta la tasa a 22% y se lo lleva puesto. ¿Cuánto de eso es mala praxis? ¿Cuánto de eso es contexto internacional? ¿Y cuánto de eso es herencia? Porque agarra una inflación Sí, del 400 y pico de sí. Celentino. Eso es un poco Y ahí en la segunda, en la tercera claro, etapa. es casuístico, ¿no? Porque Sí, cada uno y cada momento difícil sí, tiene una combinación de diferentes causas. sí, Em, las crisis en general tienen, en Argentina, ¿no? Han tenido que ver con balance de pagos sí, y con déficit fiscal vía emisión, digamos, sí, financiado vía emisión o deuda, y en un momento no puedes pagar la deuda y entras sí. en problemas. Eso no lo hemos podido resolver. Y en parte, por lo que vos señalabas, y yo concuerdo, de que nosotros industrializamos sin medir costos. Porque es cierto que para tener una industria integrada, uno tiene que tener economías de escala, ergo mucha población. Caso contrario, uno se debe especializar en algunas ramas y no querer hacer todo de todo. Yo recuerdo cuando estudiaba hace muchísimas décadas, había tres posiciones bien claras. Una, la de Aldo Ferrer. Mm, Estoy hablando de los años 60, sí. principios de los 70. Ferrer que decía hay que producir todo. Mm, La otra posición era Guido Di Tella, economista, que era profesor de la UBA. Él decía, no, todo no. Hay que seguir las ventajas comparadas y solamente algunas ramas industriales. Y después en la tercera posición era Diamant, que decía, lo que hay que hacer es un tipo de cambio diferencial, porque la productividad del campo jamás la va a tener la industria. mm, Entonces, si nosotros ponemos dos tipos de cambio, una para el agro, más bajo, y un poquito más alto para la industria, bueno, con ese tipo de cambio queda el que queda, sí, no todos. sí, Yo creo que el error nuestro fue tener aranceles muy altos durante 30, 40, 50 años, sí. porque ¿cómo haces vos para seleccionar? Desde un escritorio es muy difícil. Imagínate, cualquiera de nosotros es funcionario público y tiene que decidir en un par de días a qué sector beneficia y a quién no se puede hacer No, eso. Imposible. Entonces, lo que sí es posible es que uno de ciertas normas de conducta económica y los que pasan eso, digamos, continúan y tienen buena competitividad y productividad. Y el resto se va quedando, se va transformando. Nosotros pusimos aranceles del 50-80% mm, durante 20, 30, 40 años y se acostumbran a eso. mm. Y hemos tenido industrias que que necesitan un tipo de cambio altísimo y otras que no. Pero sí, ahí nosotros Y tuvimos eso un de la industria, problema. pues yo lo escuché a usted, de hecho, o sea, su plan 2001 es especificación asimétrica y tipo de cambio alto Sí, y retenciones a las exportaciones sí, diferenciales, diferenciales. por lo de Eh, Diaman. y usted cuando habla de la industria, habla de un tipo de cambio alto como algo positivo para Claro. estimular. Ahora, mi pregunta es, si una industria necesita un tipo de cambio alto para poder ser productiva y necesita abaratar al país para poder ser productiva, que Ujú, eso genera tensiones inflacionarias, ¿no? ujú. Eh, ¿Tiene sentido tener industrias que A ver, solo pueden vivir con tipo de cambio a alto o ver, es una estrategia que es de corto plazo? a ver. Uno dice, para simplificar, y Sí, está bien, tipo de cambio alto. sí,
hay que definir qué es tipo de cambio alto. Yo diría que un tipo de cambio competitivo que permite a un sector industrial exportar. Lo del alto es más ambiguo, digamos. El tema es que nosotros tenemos un sector agropecuario. Ahora, actualmente se le suma energía y litio, Sí, sí, pero sí, sí. pongamos hasta hace 4 años, Sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí. El campo tiene una altísima productividad Altísimo. y es el sector que genera divisas, pero no empleo. Correcto. La industria Al pierde revés. divisas, es al revés, pierde Sí, divisas, pero genera empleo. sí. Entonces vos tenés que hacer una combinación. Porque si no, ¿cómo funciona un país que tiene un sector agropecuario espectacular y fija el tipo de cambio para ese sector? El resto desaparece, con lo cual aumenta la tasa de desempleo. Uno tiene que ir a un sistema. ¿Y pero cuál es el costo de mantener baja la tasa de desempleo? Mantener una industria ineficiente. Bueno, mayor sería el costo de sostener el desempleo. Mm, Porque efectivamente hay un costo de sostener una industria que necesita un tipo de cambio más competitivo que el agro. Sí. Se puede hacer un estudio y decir, bueno, el costo de eso significa, digo, cualquier cosa, ¿no? 3 puntos del producto, Sí. digamos, ¿no? Ahora, ¿cuánto sale tener, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, un 20-25% de desocupados? Para mí es mucho más alto. Sí. Y socialmente es más doloroso. Bueno, ahí está lo que yo estaba hablando de la justicia social. Claro, vos O tenés, sea, digamos, uno dice, porque algún otro te dice, y encontrarán empleo, o debe haber un nivel de empleo alto en la no, lo sociedad, que te o hay dice, un tiempo hasta que el desempleo baja y se va yendo a otro tipo de industrias más rentables, y por sí, ejemplo. pero no están esas industrias. Todo eso te puede llevar 10-15 años, que se puede hacer partiendo de un tipo de cambio más competitivo para los sectores industriales, y darle, que yo, 10 años con aranceles que vayan bajando. Sí. Lo que no se puede hacer, que muchos gobiernos han intentado hacerlo, es que el tipo de cambio lo determina el campo, Sí. el agro, y la industria se tiene que ir acomodando. Si no se acomoda, es problema de la industria. Y si hay desocupados, lo que tiene que suceder desde el punto de vista de la economía ortodoxa es que bajen los salarios. Correcto. Porque si bajan los salarios hay más posibilidad de empleo. Correcto. Si uno se opone a eso, porque bajar los salarios en un país como el nuestro, que tiene de por sí en la media salarios que no son altos, genera conflictividad social. Entonces yo creo que hay puntos intermedios. Lo que pasa es que nunca se dialoga ni se discute económicamente en vistas al futuro. ¿Cómo puede ser que en estos 40 años de democracia ininterrumpidas siempre decimos que hay que discutir una estrategia de crecimiento? Nunca es el momento para discutir. Es un problema de la dirigencia, Sí, correcto. del conjunto de la dirigencia. Lo que pasa es, y cuando digo dirigencia me refiero a los políticos, a los empresarios, profesionales, intelectuales, sindicatos, iglesias, periodistas, esa es la dirigencia. La mayor responsabilidad la tiene el dirigente político. ¿Por qué? Porque es el que se prepara para gobernar y cuando llega al gobierno, administra el Estado, nombra a los jueces, hace las leyes y maneja las relaciones exteriores. Porque los otros dirigentes piensan en su sector y está bien que sea así. Es la política la que tiene que hacer un común denominador y juntarlos a todos. O sea que es un tema de encontrar un plan para, o sea, es un tema de qué hacer con el desempleo que haría si uno tiene un tipo de cambio que tendría sentido digamos, para la industria, para la productividad normal de las Y industrias. sí, pero vos fíjate que en los primeros, cuando nosotros en el 2002 hicimos lo que hicimos, en los años Sí. siguientes
más allá de que hubo precios internacionales buenos, pero que eso no explica todo, porque también hubo precios para importar Sí, mayores, nosotros tuvimos un crecimiento de 8 años seguidos sí. y la industria creció y se desarrolló el campo Bueno, pero y la ahí, desocupación bajó. sí, pero ahí, por ejemplo, em, en el 2006, ya cuando Néstor empieza a tener más poder, creo que fue en el 2006, cuando lo saca Prat Guy del Banco Central, porque Prat Guy quería tener un tipo Mm. de cambio un poquito más bajo porque había 8% de crecimiento, la economía se recalentaba, entra Redrado y Néstor logra tener un tipo de cambio alto para la industria, ¿no? Eh, Ustedes le dan el gobierno a Néstor con 3% de inflación Anual anual. y 8% de crecimiento. Néstor lo devuelve con Sí, 8,5 INDEC, sí, corrámosla. sí, En enero del 2007 estaba dando sí. 2,1 cuando lo intervienen. Mensual. Mensual. Claro, Y si usted habla. exactamente. Sí, Entonces, sí. ¿a qué voy? Hay tipos de cambio que son distorsivos en términos inflacionarios en un país en donde nosotros en 200 años tuvimos 50% de inflación anual. Sí, No existe. sí, sí, Entonces sí. es como que, ¿cuál es el costo de mantener el Bueno, pero empleo en ahí, una sí, industria ineficiente? Esa es la perdón, sí, pero pregunta. acá hay un ingrediente que comenzó en esos años y es el aumento enorme del gasto Sí. público por el mayor empleo de Mm, personal para el Estado, que mm, no era necesario, sí, también. subsidios a las tarifas porque no las querían aumentar, y eso genera un déficit y una mayor emisión para ese déficit fiscal. En el año 2006 ya la inflación empezó a crecer. Sí, correcto. Y creo que fue en enero del 2007, interviene el INDEC con Moreno y empiezan a dibujar Correcto. las estadísticas, que era el 8-9 cuando era el 18-20, digamos, Correcto. ¿no? Correcto. Entonces, no es por el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio, si vos lo analizás en términos nominales, del año 2002 al 2008, en términos nominales fue bajando. Sí. Y en términos reales un poco más, por supuesto. Pero yo creo que el tema inflacionario, que es un tema per se, no es unicausal. Hay muchas causas que generan que generan el problema inflacionario. Puede ser una devaluación, puede ser un aumento de tarifas o de salarios, puede ser una excesiva emisión monetaria para dar créditos baratos a todo el mundo. Hay muchas cosas. Cuando uno la junta, te da que algunas veces prevalece una variable y en otras veces otra variable. Pero, pero la economía se empieza a desequilibrar 2005, 2006 lentamente y después con Cristina el dólar se empieza a atrasar y perdemos todas las reservas. Sí. Porque Néstor llegó a tener 40.000 millones de dólares de reservas No, que perdemos las reservas. Sí, le habíamos pagado 10.000 10.000 millones al Fondo al Monetario. contado al fondo. Bueno, Sí, pero por la izquierda sí, nos sí, fondeaba Venezuela. eso, claro. Pero ya en el 2011 dejamos de crecer Sí. con la acumulación de todo eso. Pero eso es un problema ¿Qué es ideológico? ¿Qué es eh, lo que hizo que... Porque lo llevo un poquitito quiero sí, terminar de cerrar algo súper importante. En 2005 teníamos el mismo riesgo país que Brasil. sí, Y podemos discutir si la salida de la convertibilidad sí o no, y podemos discutir mirando el bosque si la convertibilidad fue buena o mala. Tiene un montón de cosas malas, pero en un país hiperinflacionario, cero inflación por 10 años, parece una película. Ahora, la combinación
terminó dando algo positivo. En 2005 Argentina estaba Sí, preparada sí, sí. para agarrar el boom de commodities de punta a Sí, punta sí, sí. y dejar de ser, como todo Latinoamérica, una economía inestable. Claro. Y no lo pudo aprovechar. ¿Por qué no lo pudo aprovechar? Yo creo que sí. Yo creo que hay dos o tres cosas que se juntan. Una es la ideológica, está claro. Por lo menos para mí está claro. Cuando uno dice, un funcionario dice que el Estado puede hacer todo, es él el que puede hacer todo, que está en ese momento en el Estado. Yo creo que esto es un primer error, porque puede hacer muchas cosas, pero no otras. Sí. Eso es problema ideológico. Es un problema ideológico. El Estado puede fijar precios. El Estado puede producir electricidad, petróleo, ferrocarril, Pero es todo. ideológico de Argentina. O sea, hay muy pocos países que solo Han nosotros lo cambiado y tenemos. nosotros hubo un revival en esa época de volver a los años 70, Pero que es digamos. cultural. Y debe ser una reivindicación de los 70, eso tiene que ver con lo cultural. Eh, y también ideológico, porque si uno parte de la base que el Estado todo lo puede y que los empresarios son malos, aunque necesarios, entonces va a tener el foco en aumentar el nivel de participación del Estado y disminuir la de los otros. Pero también hay un problema de calidad de los programas económicos. Cuando vos decís que el Estado todo lo puede, pero metés a manejar las empresas que en esa época tenía el Estado por gente no idónea, o entrar al Estado que aumentó el 60-70% la cantidad de personal, donde ingresan los militantes y no no los profesionales, estás destruyendo el Estado. Sí. Por más que digas que el Estado está más presente porque tiene más volumen, pero menos actividad. Sí. Eso es ideología. Sí. Porque si vas por la práctica y decís, a ver, que el Estado tenga una empresa genera más competitividad y más productividad que la magia del Estado o el empresario. Eso es un análisis racional. Ahora, ideológicamente hay quienes dirán, prefiero que sea la empresa, y otros que dirán, prefiero que sea el Estado. Y durante todo ese periodo, el Estado tuvo muy presente, y al aumentar tanto el gasto público debido a la cantidad de empleo público como a los subsidios y después a los jubilados que no habían hecho aportes, generó un aumento de la presión tributaria descomunal. Sí. Y eso hace perder la competitividad. Ahí, para sostener un tipo de cambio más alto, una presión tributaria más alta, necesitas un tipo de cambio más alto. Sí. Y nosotros de 25 o 23% que era la presión en los años 90, la subimos al 35-36. 10-12 puntos de mayor presión, que es algo descomunal. Entonces, uno necesita, para poder competir, bajar salarios a través de la devaluación. Y ahí se te arma un lío descomunal que te lleva a que Argentina, ante la falta de reservas, siempre esté frenando la expansión económica, pues no tenés dólares. Entonces se arma un círculo vicioso que te cuesta salir. Tenés que romper todo para, como de alguna manera hicimos nosotros en el 2002, porque veníamos 3 años de recesión. No se podía sostener la convertibilidad. Era por razones ideológicas, decían, sí hay que sostener. Incluso algunos llegaron a decir que para no devaluar había que bajar los precios y salarios un 30%. Una cosa que ya Keynes en los años 30 había dicho era una locura. Los precios nunca bajan. Y los salarios nominales tampoco. Uno lo puede bajar en términos reales, pero nunca en términos nominales. Entonces, con ese argumento nosotros fuimos destruyendo las bases de un equilibrio macroeconómico. Y cuando la macroeconomía no funciona, la política de largo plazo, la estructural, la microeconómica, pasa desapercibido, pues nada podés hacer teniendo desequilibrios en el balance de pagos,
en el propio Estado, teniendo altos impuestos e inflación. Bueno, eso significa que tu macro está muy desordenada. Y con una macro desordenada, la tasa de inversión que un país como el nuestro necesita 23-24% del PBI, está en 15%, que apenas cubrís la amortización. O sea, no creas nada, no creas riqueza. Y si no creas riqueza, no puedes mejorar la distribución y tampoco los salarios. Yo creo que eso tiene que ver, me parece, con ideología más incapacidad técnica para manejar la política económica. Le hago las dos últimas. ¿Qué pasó con Macri? Yo creo que acá se presenta otra discusión. Macri tiene, uno puede discutirlo de distintas aristas, ¿no? Pero yo creo que ellos siguieron una política gradual. Sí, correcto. Y los dos únicos casos que hubo en Argentina de políticas que funcionaron fueron con shock. Sí. Por más que políticamente sea muy lindo, pues somos todos buenos, decir, no, nosotros de a poco no vamos a perjudicar a nadie, lo vamos a hacer de a poco. Se olvidan que la dirigencia política no tiene posibilidades de aguantar más de 2 o 3 meses. Claro. Una situación complicada. Somos muy de corto plazo. Muy de corto plazo. Entonces, él empezó de a poco porque el discurso era somos buenos. Sí. Los que siempre pensamos que había que hacer shock somos malos. Cuando es exactamente lo contrario por los resultados, digamos. Pero las dos veces que el país funcionó, la economía funcionó, fue a partir de shock. El shock de Menem del 89-91 con cambios estructurales más convertible A, y el shock que hicimos nosotros en el 2002 solamente en corto plazo, ¿no? Porque el acuerdo de Duhalde y Alfonsín era para salir de la convertible A y no para reformar otras instituciones. Muy bien. Pero tuvimos solamente dos periodos con shock. Y eso funcionó porque ¿por qué uno se inclina por shock en un país como el nuestro? Porque para hacer el shock, vos necesitas que durante un día el Congreso se junte y te apruebe lo que vos mandás. Y después la dirigencia queda de alguna manera comprimida o sujeta a las decisiones que ya se tomaron en la política económica. Sí. Con el gradualismo es exactamente lo contrario. Vos todos los días tenés que negociar con el Congreso tal cosa, tal norma, tal resolución, tal ley. Y el Congreso, ante cada negociación, te va a pedir algo. Y te va a desplumar. Sí, sí, sí. Y no hay paciencia tampoco. No hay paciencia. El Congreso está, y hay sectores de la política que están pensando qué cosas sacar. No a nivel personal, más allá de que hay algunos que sí, pero digamos, sacar el gobierno desde las provincias, desde los gremios, desde los empresarios, todo algo hay que sacar. Entonces, si vos lo haces una sola vez, das algo solamente una vez, y después la política hace su historia. Pero con Macri lamentablemente hicieron, digo lamentablemente por el país me refiero, ¿no? Porque yo no soy de los que quieren que a un gobierno le vaya mal, digo, pues la gente, el país tiene que funcionar bien. O es mejor que funcione bien porque de esa manera bajamos la pobreza, pero el gradualismo lo mató, lo mató. Más allá de uno puede discutirla sobre la tendencia, lo que fuere, pero fueron graduales. Y la última, creo que Argentina es tiene una sociedad muy dividida y, bueno, tenemos esto de las ideologías que estábamos charlando recién, pero como sociedad logró formar uno de los consensos más importantes de la historia de Latinoamérica, que fue el Nunca Más del 85. A partir de ahí, después de una guerra civil que después se puede ver, pero militares, montoneros, la sociedad dijo, esto no, nunca más, y tenemos una democracia de 40 años, que nos ha llevado a través del 2001, por ejemplo, a través del 89 con Menem.
¿Qué tiene que pasar para que haya un nunca más económico? ¿Qué tiene que pasar para que haya un nunca más hiperinflación o un nunca más 50% de pobreza? Yo creo que, como en algún momento lo señalé, esto es un problema de la dirigencia, ¿eh? Porque a la gente no se le puede pedir qué es lo que hay que hacer. A la gente hay que escucharla para saber qué necesita, Mm, pero no lo que hay que hacer. Para mm, eso uno se prepara, va a la universidad, lee, ve experiencias mundiales. Si no hay un cambio dirigencial en la cabeza, mm, y en particular de la clase, de los sectores políticos, siempre vamos a volver a caer en un pozo, digamos. mm. El país no va a tener un crecimiento sostenido del 3 o 4%. Eh, ¿Cómo puede ser que en estos 40 años no podemos discutir nada de fondo? Discutimos eso que tú dices del nunca más, pero, por ejemplo, un tema que para mí es central, y que se discutió en la Constitución del 94, que se dijo que en el 96 había que presentar un proyecto de reforma de la coparticipación federal. Las provincias son fundamentales porque, desde el punto de vista económico, porque su sector público maneja la educación, salud, justicia, digamos. Em, em, nunca discutimos, nunca discutimos, Mm. nunca discutimos. Ya estamos por la cuarta revolución industrial y todavía hay algunos que están planteando volver a la segunda revolución. Nunca discutimos el futuro. Vos fíjate que entre los amigos o que se reúnen, incluso los políticos, se habla del pasado. Entonces están discutiendo que si Perón, Irigoyen, todos los que han pasado, ¿no? Poco del presente y nada del futuro. Correcto. Eso te marca que tenemos un problema serio. Porque lo del pasado, los historiadores se tienen que dedicar a estudiar el pasado, el político no. Mm, El político tiene que discutir el presente, cuáles son los problemas, y pensar cuál debería ser el futuro, cómo a uno le gustaría ver el país en el año 2030, 2040, cuando estén nuestros nietos, mm, digamos. Y no se puede hacer, mm. porque todavía están metidos en discutir el 75, el 45, el 15, el siglo, si Roca, si Sarmiento, digo. Ahora, ¿por qué no se discute el presente? Y yo creo que no se discute en parte por falta de formación, pero también por falta de vocación política de verdad. Porque la política o el dirigente político, yo estoy totalmente de acuerdo en que haga lo posible para llegar al poder. Mm. Pero no es por el poder en sí mismo. Uno tiene que llegar al poder, y valga la redundancia, para poder cambiar las cosas y mejorarlas. Ah, no, hay que llegar. Y yo he escuchado, pues yo he estado, decir, bueno, tenemos que ganar. Después vemos qué hacemos. Y yo le decía, no, pero ¿por qué no discutimos qué vamos a hacer? Claro. No, no, primero hay que ganar, hay que juntar a todos. Y lo más grave es que se le dice a la gente lo que quiere escuchar Correcto, para ganar la para elección. ganar la elección. Claro, o alguien dice, bueno, pero ustedes en el año 89, 99 dijeron lo que había que hacer Mm, y como era duro, perdieron. Y bueno, está bien, viste, pero yo tengo la conciencia tranquila que nunca mentí. claro. Nosotros en el 99 decíamos que había que salir de la convertibilidad. Perdimos. Después la hicimos ya con un gobierno provisional electo por el Congreso, no por la... Claro. Pero bueno, pero uno ha sido consecuente con su idea, Sí. pero nunca hay que ver a la política, o mejor dicho, si fuera ese el caso, está mal y muy mal, de la manera de acceder al poder, no la manera de transformar. Porque, ¿qué es la política? No es el arte de lo posible. La política es el arte de hacer posible mañana lo que no se puede hacer posible hoy. Mm,
Entonces uno tiene que pensar siempre en mañana, porque si se queda con la fórmula, la política es el arte de lo posible, hoy no puedo. ¿Y por qué no podés? Y porque me faltan 2 diputados. Vamos, cuando hay vocación de cambio, uno busca las formas. Y yo creo, salvando distancias, podemos discutir, etcétera, pero tanto Menem como Duhalde en su momento tenían vocación de cambio. Otros tenían, pero fallaron el instrumento. Y en política es tan importante el instrumento como el objetivo. Porque grandes y lindos y hermosos objetivos conocemos. El asunto es cómo se instrumentaliza un cambio para cumplir ese objetivo. Y acá es donde están las discusiones. Porque si uno hace una encuesta en nuestro país hoy y dice, ¿cuáles son los problemas? Sí, el problema es el crecimiento, la pobreza, la inflación, en los últimos años me refiero, ¿no? Estamos todos de acuerdo. ¿En qué no estamos de acuerdo entonces? No estamos de acuerdo, primero, en cuál es el origen del no crecimiento, o de la inflación o de la pobreza, y en qué es lo que hay que hacer para que haya crecimiento, baje la pobreza y baje la inflación. Son muchas cosas, pero para eso están las dirigentes. Si no, ¿para qué están? Para ganar la elección, para sumar votos y ganar, y después decir, ¿y ahora qué hago? Y yo creo que hay un problema muy serio dirigencial que tiene que ver con lo cultural, pensando la cultura como una escala de valores, con una determinada formación, pero si no tenemos encaminado ese tema de decir, bueno, vamos a discutir el presente y el futuro, vamos a estar a los tumbos de alguna manera, vamos a crecer unos años, bajar en los otros y siempre vamos a estar en el mismo nivel. El péndulo, ¿no? El famoso péndulo. ¿Cómo estuvo? Bien, muy bien. ¿Se sintió bien? Perfecto. Doctor Jorge Remes Lenikov, muchísimas gracias. No, un gran placer. Gracias. Muchas gracias a ustedes.